Muy buenos días, chicos y chicas de Casa de Oración Zumpango. Es un placer para mí poderles saludar. Reciban un saludo de Moni, de su servidor, de Rafita, de Kenny. Primero que nada queremos recordarles que estamos para servirles, que cualquier cosa que requieran estamos a sus órdenes. Una vez dicho esto, vamos a continuar con la serie de Proverbios, el capítulo 10, por lo cual les pido que me acompañen a hacer una pequeña oración. Padre Santo que estás en el cielo, te doy gracias porque tú eres bueno. Te alabo y te bendigo porque grandes son tus obras. Yo te pido que seas con el predicador, Padre. Ayúdame, dame sabiduría, dame entendimiento, que pueda hablar tu palabra y que pueda hacerlo con verdad, Dios, con integridad, que pueda ser edificación para los jóvenes, Señor, y también para mi vida. Da un corazón entendido, un corazón dispuesto a escuchar tu palabra, oh Dios. En tus manos me encomiendo porque necesito de tu ayuda. Sin ti no puedo hacer esto, Señor. En el nombre de Jesús te alabo. Amén. Bueno, vamos a continuar con el libro de Proverbios, el capítulo 10. Y solo quiero recordar un poquito lo que hemos visto anteriormente. Teníamos que la sabiduría había hecho su banquete y que había sacrificado a sus víctimas. Una vez hecho esto, la sabiduría nos invita a subir a su casa y que podamos sentarnos en su mesa para poder comer con ella y sobre todo tener una relación junta para poder aprender los principios bíblicos. Del otro lado tenemos que la ignorancia también se sienta afuera de su casa, se va a los lugares públicos y empieza a hablarle a los simples y les dice: hey, venga, necesito que ustedes también vengan a mi banquete, pero ella no tiene nada que ofrecer. El fruto que nos va a ofrecer va a ser algo robado, algo hurtado, algo fruto no de la diligencia, sino de la violencia. El capítulo 9 termina prácticamente diciéndonos a cuál de los dos banquetes tú quieres ir. En el caso de que hayamos escogido correctamente y tengamos el privilegio de estar sentados a la mesa de la sabiduría, entonces tenemos que el capítulo 10 nos va a hablar acerca de 32 principios que están dentro o contenidos de este libro. Ojo, es muy importante que entendamos que no necesariamente tienen que estar unidos o tienen que llevar la unión de la idea del anterior con el que le precede. ¿Por qué? Porque esa es la definición de un proverbio. Un proverbio es un dicho corto y es una frase que se utiliza para transmitir enseñanza, pero de forma práctica. Entonces, si yo ahorita hiciera una lista de proverbios, pudiera utilizar varios y no necesariamente tienen que estar unidos, ¿me entienden? Puedo decir, por ejemplo, el que madruga Dios le ayuda y camarón que se duerme se lo lleva a la corriente, y no necesariamente tienen que hablar del mismo tema o la misma enseñanza, ¿ok? Entonces aquí tenemos ahorita una recopilación de 32 proverbios en los cuales se nos van a hablar de muchas cosas. No vamos a estudiar todos porque el tiempo no nos va a dar, pero sí quiero tomar algunos, resaltarlos y que los podamos estudiar a profundidad. ¿Esto para qué? Para que nosotros podamos tener el temor de Dios en nuestra palabra. Yo quiero enfocarlo mucho al fruto de tener la sabiduría en nuestro corazón y que esto salga de nuestra boca. Ahora, quiero tocar pequeños puntos muy rápidamente como introducción. Al acercarnos al libro de Proverbios, tenemos que resaltar que la mayoría de estos versículos que leemos son frases antagónicas. La palabra antagónico se refiere a cosas que se contraponen. Por ejemplo, blanco con negro, frío con caliente. Entonces vamos a encontrar que muchas de estas frases va a hablar de virtudes buenas y virtudes malas. Es decir, se pretende enseñar un principio e inmediatamente después se va a enseñar algo que es contrario a lo primero y consecuencia de no seguir el primer mandamiento o la primer virtud dicha. Para esto se usa algo llamado conjunción adversativa, que produce una contraposición. En pocas palabras, son pequeños enunciados que se unen por una palabra en específico que denota que son contrarios.
Por ejemplo, el joven que estudia aprobará sus clases, pero el que no se esfuerza recursará. Aquí tenemos dos enunciados y vemos que la palabra que los une, pero al mismo tiempo dice que son diferentes, es la palabra pero. La palabra pero, vamos a ver que dentro de este libro, en el capítulo 10 de Proverbios, se encuentra 9 veces. Y la palabra más se encuentra 18 veces, dando un total de 27 veces. Tenemos 32 proverbios y que al menos en 27 de ellos se utiliza pero o más. Entonces vamos a ver que forzosamente se nos va a estar hablando de cosas contrarias. Se nos va a hablar de ideas que se contraponen y que tenemos que imitar algunas y otras las tenemos que evitar. También quiero que veas que la palabra justo se utiliza alrededor de 13 veces en este libro y la palabra impío se utiliza 11 veces. Esto quiero que tú lo cheques porque así como vamos a usar la palabra pero o la palabra más, tienes que de un lado vamos a tener al justo y del otro vamos a tener al impío, justo e impío, contraponiéndose no solamente a través de sus actos, sino también de su forma de pensar y de su forma de ver las cosas. Por último, quiero hacerte notar que dentro de este capítulo la palabra boca, labios o lengua se menciona 15 veces. Esto quiere decir que este libro nos va a hablar mucho acerca de lo que sale de nuestra boca. Ahora, para esto yo quiero que nos vayamos primeramente al Evangelio de Lucas, Lucas capítulo 6. Una vez que tú estés ahí, acompáñame a leer el versículo 43, 44 y 45. Dice así: no es un buen árbol el que da malos frutos, ni mal árbol el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Quiero que tú veas que aquí nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Lucas nos da la conexión de que lo que está en nuestro corazón es lo que va a salir por nuestra boca. Mucho ojo con eso. Lo que esté aquí adentro va a salir por la boca, va a subir a la mente y va a llevarnos a actuar. Estas tres cosas son fundamentales que las veamos ahorita que vamos a llegar al libro de Proverbios, en los versículos que vamos a examinar. ¿Por qué? Porque se habla de consecuencias o de virtudes acerca de los labios, de la boca o de la lengua, de que si la podemos refrenar, de lo que ella produce. Pero quiero que tú veas y que tengamos esto en mente, que no solamente Proverbios nos habla de que hablemos cosas malas y que eso sea algo malo, sino que nos está llevando a la idea de que veamos que el principal daño no es hablar cosas malas, sino que yo tenga cosas malas en mi corazón y por eso salga a relucir malas palabras en mi boca. Y con malas palabras no me refiero solamente o exclusivamente a groserías, me refiero a palabras que no edifican, palabras que no son de bendición, palabras que no son de prudencia. Voy a ponerte un ejemplo muy práctico y muy sencillo. Imagínate que ahorita yo voy manejando y de repente alguien se me cierra, alguien me avienta el carro. Yo puedo tomar dos acciones, puedo ponerme violento o puedo decir, bueno, ese cuate no sabe manejar, pues que se vaya. Si yo en mi corazón tomo en cuenta los proverbios de Dios, las enseñanzas, ahorita se me viene a la mente, dice la palabra de Dios, el avisado ve el mal y se esconde. Entonces, si yo tengo en mi corazón, el avisado ve el mal y se esconde, y yo veo que ese carro se me cerró, yo puedo decir, bueno, voy a orillarme, voy a dejar que se vaya, o voy a manejar normal y voy a omitir esta ofensa. No pasa absolutamente nada. En mis labios voy a decir, bueno, está bien, no me voy a enojar, voy a tranquilizarme, no pasa nada y sigo cantando mis alabanzas, ¿no?
¿Qué pasa si yo no tengo la prudencia en mi corazón? ¿Qué pasa si en mi corazón no tengo el temor de Dios, no tengo algún principio bíblico que me ayude a actuar en consecuencia a lo que acaba de pasar? Pues mi boca va a denotar lo que hay en mi corazón. Pero ¿cómo es posible? Este cuate no sabe manejar, maneja con las patas, es un tal por cual. Y no solamente es que mis palabras sean malas, ¿me entiendes? ¿Eso a qué me va a llevar? Pues ahora va la mía, agarro mi carro, meto retroceso, lo alcanzo y yo también me le cierro, me bajo y le digo, a ver, hijo de tú quién sabe qué, vamos a ver si sí muy acá. Y eso me va a llevar ahora a la violencia física. Y eso me puede llevar a muchas otras cosas. Puedo añadir más situaciones malas. Aquí lo que yo quiero que tú veas es que per se no es que yo diga cosas malas en esta situación, sino que lo que hay en mi corazón me va a llevar en consecuencia a actuar, a tener una forma de pensar y de ver las cosas. Y eso es lo que yo quiero que nosotros veamos en este libro de Proverbios. Dicho esto, vamos a leer el versículo 1, dice así, los proverbios de Salomón. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Aquí quise resaltar este versículo porque es muy importante que veamos. Dios nos está hablando y nos está dando como primer proverbio la honra hacia los padres. Imagínate, nosotros subimos hacia la parte de la sabiduría, fuimos a su banquete, y entonces la sabiduría nos está dando su alimento y nos dice, voy a enseñarles. Y el primer mandamiento, el primer consejo que ella nos da, nos dice, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Imagínate qué relevante tiene que ser esto para que Dios lo ponga. Qué relevante tiene que ser esto para que la sabiduría lo ponga como el primer proverbio que nosotros podemos tener en esta lista de 32 proverbios. La palabra de Dios nos dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la tierra que Jehová tu Dios te da y tus días se alarguen. La sabiduría nos está diciendo, si tú quieres ser sabio, si tú quieres de verdad habitar aquí, antes que nada escucha esto, honra a tu padre, hazle caso a tu padre. Y si te das cuenta está poniendo dos actitudes diferentes. Cuando tú honras a tu padre, él se puede alegrar. Pero cuando tú deshonras a tu padre o a tu madre, ella se va a entristecer. Vas a ser causa de tristeza, vas a ser causa de aflicción para ellos. Y obviamente, otra vez, no es que... Obviamente es malo que nuestros padres se entristezcan por nuestra conducta. Pero aquí lo que quiero que veas de fondo, no es que ellos se entristezcan, su sentimiento, no es eso lo que debe de denotar más. No debemos decir, voy a portarme bien porque mi papá se va a sentir mal, o voy a portarme bien porque mi mamá va a llorar. No, ese es el punto. Hay alguien más de fondo a quien estamos ofendiendo y a quien tenemos que agradar. No es solamente que nuestras acciones produzcan un sentimiento en nuestros padres, sino que nuestra forma de conducta, nuestro estilo de vida indica un fruto que estamos dando hacia los demás. Si nosotros tenemos el temor de Dios y tenemos su sabiduría, entonces vamos a ser de honra, vamos a ser de alegría, no solamente a nuestros padres, sino a los demás y primordialmente a nuestro Dios. Pero si nosotros somos necios, vamos a hacer tristeza, vamos a generar un sentimiento de en cierta manera lástima, de decir, ¿por qué hace eso? ¿Por qué actúa así? Entonces la sabiduría nos dice, ¿tú quieres ser sabio realmente? ¿Tú quieres actuar de verdad como yo actúo? Aprende a honrar a tus padres. Y yo sé que tú podrás decir, porque yo en algún momento lo decí, oye sí, pero es que tú no conoces a mis padres. Mi papá esto, aquello, esto y esto, y mi mamá esto y esto y esto. Algo muy importante que la palabra de Dios nos tiene que decir es que nosotros a la hora de honrar a nuestros padres no tenemos que poner pretextos. A la hora de honrar a nuestros padres no tenemos que decir o poner condiciones antes de. Si nosotros vamos a Éxodo 20:12 dice así,
Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Imagínate qué tan importante es esto, que Dios lo puso dentro de los 10 mandamientos. Dentro de los 10 mandamientos Dios puso: honra a tu padre y a tu madre. Esto es muy importante, está dentro de la ley moral de Dios. Deuteronomio 5:16 también lo dice: honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Quiero que tú veas aquí que no dice: honra a tu padre y a tu madre si ellos lo merecen, honra a tu padre y a tu madre si ellos se portan bien, honra a tu padre y a tu madre si ellos son perfectos, si no tienen ninguna actitud incorrecta o si a veces no son injustos. No, no hay ningún pero. Nosotros tenemos que honrar a nuestro padre. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Y el primer mandamiento de la sabiduría es que aprendamos a honrar a nuestros padres. Muy, muy importante eso. Nosotros no podemos tratar de buscar la sabiduría si no estamos honrando a nuestros padres. Yo te invito a que terminando esta predicación tú te sientes con tus padres y tú les digas: oye, papá, mamá, sinceramente, ¿cómo te sientes? ¿Qué opinas de mí? ¿Qué opinas de lo que yo hago? ¿De cómo actúo? Y te voy a pedir que escuches lo que te digan. Te voy a pedir que escuches lo que ellos tienen que decir. Y no los interrumpas. No trates de justificar tus acciones. Escucha lo que te dicen. Y si mucho de lo que ellos te digan es alegría, quiero felicitarte. Sigue así. Pero si ellos tienen algún tipo de queja, tienen algún tipo de tristeza por nuestro comportamiento, corrijámoslo. Cambiemos esa parte. Cambiemos ese tipo de proceder porque a Dios no le agrada. No podemos estar sentados a la mesa de la sabiduría sin poder honrar a nuestros padres, sin poder agradarles, sin poder ser alegría para ellos. Lo que yo les comentaba, no vamos a leer todo el capítulo, me voy a enfocar en ciertos versículos, entonces voy a pedir que me acompañes hacia el versículo 10. Proverbios 10, versículo 11, dice así: manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Aquí Dios está diciendo dos cosas: que nuestra boca puede ser un manantial de vida que puede servir para edificar, o que también si nosotros somos impíos, nuestra boca va a estar cubierta de violencia, que nuestra boca va a ser áspera, que nuestra boca va a ser ruda, que nuestra boca va a ser rígida, no va a ser suave, no va a servir para edificar. ¿Cuál es la idea de un manantial? ¿O para qué sirve un manantial? Un manantial sirve para destilar agua y esta agua sirve para preservar la vida de aquel que la bebe. Tú no vas a beber agua solamente por el hecho de decir: pues tengo que beber agua. Tú vas a tomar agua porque tienes la necesidad de ingerir ese líquido vital. Tienes la necesidad de estar constantemente hidratándote. ¿Qué pasaría si tú pudieras ser un manantial para los demás? Que los demás empezaran a buscarte, que los demás empezaran a acudir a ti como a un manantial para poder edificar, para poder vivificar sus vidas, para que ellos puedan tener un refrigerio, para que puedan tener un descanso, para que puedan refrescar su alma. ¿Qué tipo de persona tendríamos que ser para que nuestra boca destile ese manantial de vida? Y cuando alguien se me acerca, tú le digas: ¿tú qué haces aquí? ¡Lárgate! Ese no es un manantial de vida. Ese más bien parece una cascada de lodo ahí que no es agradable. El manantial de vida tiene la característica de que es pacífico, que es cristalino y sobre todo que sirve para dar vida, que sirve para vivificar. Yo quiero invitarte a que tú reflexiones en lo que hablas, que tú reflexiones en lo que dices, en cómo te diriges hacia los demás. Eres una persona que puede ser tratable, eres una persona que cuando te expresas hacia los demás lo haces de una manera con gracia, con tacto, con paciencia, con amor, o eres como aquel que es rígido y áspero. Porque la palabra de Dios nos manda a que si somos justos, nuestra boca tiene que ser como un manantial de vida, tiene que servir para que las vidas de los demás obtengan
un beneficio. Y el caso contrario, dice, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Aquel que es impío, su boca constantemente va a estar hablando de violencia, constantemente va a estar siendo agresivo, constantemente va a estar siendo áspero con los demás. La palabra de Dios nos dice en otro versículo que la blanda respuesta aplaca la ira. Más o menos nos da esta idea. Nosotros somos llamados a tener manantial de vida. Pero ojo, así como el manantial brota desde el fondo de la tierra y al final el chorro de agua que sale o que emana es producto del agua acumulada en el fondo de la tierra, de donde sale ese manantial, así nosotros, si queremos ser un manantial de vida con nuestra boca, la fuente de donde va a salir ese manantial de vida va a ser nuestro corazón. Debemos de cuidar lo que hay en este corazón. Si en este corazón hay agresión, hay odio, hay falta de perdón, hay cosas que no le agradan a Dios, cuando salga no va a ser un manantial de vida. Probablemente sea un manantial de muerte. Probablemente sea un manantial que no edifique, que no calme la sed, que no refresque el alma de aquel que me escucha. Entonces es muy importante, ¿qué tenemos en nuestro corazón para que nuestra boca sea un manantial? ¿Qué tenemos en nuestro corazón para que nosotros podamos ser agradables hacia los demás? Que no seamos como esos impíos que su boca está llena de violencia. El versículo 13 dice así: en los labios del prudente se halla la sabiduría, mas la vara es para la espalda del falto de cultura. ¿Te das cuenta cómo dice que en estos labios que tú tienes, que yo tengo, se puede hallar la sabiduría? Pero ¿cuál es la condición? Ser prudente. Si nosotros no somos prudentes, si nosotros no somos sabios, la consecuencia viene en la segunda parte del versículo, que la vara va a ser para las espaldas del falto de cordura. Anteriormente, y incluso la palabra de Dios todavía lo sigue diciendo, que la necedad está ligada al corazón del muchacho. Y ojo, quiero que tú veas ahí la palabra que está utilizando. Dice, la necedad está ligada al corazón del muchacho. No está diciendo del niño. Muchas veces tenemos la idea de que, bueno, sí, mi papá me puede corregir, me puede pegar, pero eso era cuando tenía 5 o 6 años. Ya después, muchos dicen, hay que hablar con el hijo. Y yo no estoy en desacuerdo con eso. Obviamente hay que hablar con los hijos, hay que instruirles, pero también hay que corregirles. Si nosotros vemos que no somos capaces de guardar en nuestros labios la sabiduría, requerimos vara, requerimos que haya corrección. Y ojo, no se trata de que nos estemos flagelando, ¿me entiendes? Se trata de la actitud que debemos tener. Pero incluso en algunos no es malo la vara. De verdad, estudia ese versículo. La necedad está ligada al corazón del muchacho. No está hablando de alguien infante, no está hablando de alguien que es pequeño, está hablando de alguien que en cierta manera ya tiene cierta edad, ya tiene avanzados ciertos años y sin embargo requiere la vara. De hecho, si lo puedes ver en Proverbios 22:15 lo dice así: la necedad está ligada al corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. No rehuses al muchacho, Proverbios 23:13 también dice, no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Entonces, muy importante, si nosotros queremos ser sabios y sobre todo si queremos evitar la vara, queremos evitar el castigo, tenemos que guardar la prudencia, tenemos que guardar la sabiduría. Nuestros labios tienen que ser prudentes, tienen que ser sabios, pero nuevamente no vamos a poder tener labios prudentes o labios sabios si nuestro corazón no está lleno de prudencia y de sabiduría. Es imposible, como decía en Lucas, un buen árbol no va a dar malos frutos, ni un mal árbol va a dar buenos frutos. El árbol bueno da buenos frutos, el árbol malo da malos frutos. El corazón bueno va a dar prudencia y sabiduría, el corazón malo va a dar violencia
y va a dar insensatez. Versículo 19 dice así: en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Aquí lo que la palabra de Dios nos está queriendo decir nuevamente es que debemos tener la prudencia en nuestra boca para poder saber cuándo hablar y cuándo quedarnos callados. Eso es muy importante. Si algo padecemos los adolescentes, y los jóvenes, es el saber cuándo callar. Es el saber cuándo estar en silencio. Cuándo decir, tienen razón los demás y me callo. O cuando estamos en una situación de peligro donde hay un poquito de... las emociones están subidas de tono, sabernos callar y alejar. Date cuenta cómo Proverbios nos dice que cuando hablamos mucho, de cierta manera en algún momento vamos a caer en pecado. Ya sea por ofender, ya sea por decir cosas que no debemos, por amenazar, por comprometer cosas que no podemos hacer, o por simplemente querer convivir, estar diciendo cosas que no debemos. Sin embargo, aquel que es capaz de quedarse callado cuando la situación lo amerita, es alguien prudente. Es alguien que es capaz de gobernar todo su cuerpo. Es alguien que es capaz de dominar lo que sus miembros van a hacer, porque en su corazón está la prudencia. Recuerda lo que te decía. No es solamente que lo que esté en el corazón va a salir por la boca. Lo que está en el corazón va a ir a la mente, y lo que esté en el corazón va a influir en gran manera en cómo te comportas. Proverbios 10:20 dice así: plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. Fíjate, esto es muy hermoso, muy importante. Dice así la palabra de Dios, que la lengua del justo es como una plata, que es como un material precioso. Aquí Salomón está diciendo o está equiparando la lengua del justo como un material de gran valor. Yo sé que tal vez tú digas, bueno, pues la plata no vale mucho. Claro que lo vale. Y sobre todo cuando tú lo pones en contraste con lo que está abajo. El corazón de los impíos es como nada. ¿Te das cuenta que está comparando la lengua con el corazón? Ojo con eso. La lengua del justo, corazón de impío. Aquí viene a reafirmar nuevamente lo que yo te digo. La lengua y el corazón están unidos. La lengua y el corazón, en cierta manera, puede decirte que son uno solo. Entonces, podríamos traducirlo, este versículo así: plata escogida es el corazón del justo, mas el corazón del impío no vale nada. Eso es muy importante. Imagínate, ¿qué se puede decir de ti y de mí? ¿Nuestra lengua es valiosa? ¿Nuestra lengua vale la pena escucharla? ¿Nuestra lengua puede producir algo de valor? O cuando nosotros hablamos, cuando nosotros hacemos uso de este pequeño miembro, no sirve para nada. No sirve para edificar. No sirve para poder construir algo bueno. De hecho, la palabra que se traduce como nada dentro del hebreo es una palabra muy interesante. Es la palabra mit, que puede traducirse como poco o insignificante o nada. Entonces, tu lengua puede ser algo de realce, de renombre, que tenga mucho valor, o puede ser algo insignificante, algo que no valga la pena escuchar. Nosotros, ¿cómo vamos a hacer? Y de verdad, ahorita yo estaba viendo unas estadísticas y dicen que como ahorita todo el mundo está encerrado, que todo el mundo está en medio de esta pandemia, pues se han incrementado las tensiones, se han incrementado los pleitos en pareja, que incluso han incrementado la violencia doméstica porque el ser humano no tiene forma de sacar su estrés. Ahora más que nunca necesitamos una lengua prudente. Ahora más que nunca necesitamos unos labios sabios que sepan refrenarse cuando es necesario. Ahora más que nunca necesitamos una boca que sepa edificar.
que sepa bendecir, que sepa ser refrigerio para los demás. Versículo 21 dice así: los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. A mí me encanta mucho este versículo porque da la idea de un pastor. ¿Qué es apacentar? Un pastor en lo natural tiene ovejitas y estas ovejas normalmente se guardan en el redil. Pero cuando tiene que sacarlas a comer, tiene que sacarlas a los pastos verdes y a llevarlos a que tomen agua y cuidarlas de los posibles depredadores, esta acción se llama apacentar. Consiste en alimentar, consiste en dar de beber y consiste en dar protección y dar descanso. Eso es apacentar. Entonces Dios nos está diciendo que los labios del justo pueden apacentar a muchos. ¿Qué se puede decir de ti? ¿Qué se puede decir de mí acerca de mis labios? Nosotros podemos figurativamente ser como esos pastores que dan descanso, que dan alimento hacia los demás, hacia la familia que nos rodea, hacia nuestros amigos, hacia nuestros padres, hacia nuestros hermanos. Podemos ser como ese pastor que da el alimento y que permite que se recreen y descansen las ovejas, que puedan estar seguras y tranquilas porque saben que hay alguien que los está cuidando y sobre todo que les está dando de comer y que está procurando su bienestar. ¿Se puede decir eso de nuestra lengua? ¿Se puede decir eso de nuestros labios? Porque eso es lo que Dios nos está llamando a hacer. Ojo, el tener la sabiduría no es solamente para nosotros. No se trata de decir, bueno, yo soy sabio, ya entendí, ya aprendí, se acabó, listo. No tengo nada más que hacer. La sabiduría tiene el fin de que nosotros nos volvamos sabios para poder enseñar, para poder edificar, para poder ser de bendición a los demás. Entonces, nosotros tenemos que cuidar que nuestros labios puedan apacentar a los demás, que puedan servir de refrigerio. Sobre todo en este lugar, quiero que tú veas en esta situación, aprendamos a que nuestros labios apacienten a los demás. Aprendamos a tener tacto para con los demás. Yo sé que ahorita es muy difícil, yo sé que ahorita es muy complicado, pero hoy más que nunca somos llamados a ser pacificadores, como nuestro Dios nos lo dice. Somos llamados a estar quietos y a poder edificar la vida de nuestros hermanos. Imagínate qué pasaría si esta pandemia y esta restricción de salir a las calles se alargara otros 2 meses, o medio año, o todo el año, no lo sé. Sin embargo, si nosotros tenemos labios prudentes, no vamos a tener problemas. Y ojo, otra vez, no se trata solamente de lo que digamos, se trata de lo que está en nuestro corazón. Si nosotros, si nuestro carácter, si nuestra forma de pensar, si las virtudes que Dios nos ha estado enseñando a lo largo del libro de Proverbios, las empezamos a atesorar en nuestro corazón, como veíamos, ponemos un muro de espinas alrededor de él para protegerlos, para que nada se los robe, para que nadie nos los quite, entonces vamos a ser capaz de apacentar con nuestros labios. Y fíjate qué triste es lo que dice la segunda parte del versículo: mas los necios mueren por falta de entendimiento. Y ojo, no se trata de que solamente mueran por falta de entendimiento como si ellos fueran tontos, ¿me entiendes? Aquí lo que habla de la palabra de entendimiento es que no tienen corazón, no tienen uso de razón. De hecho, si lo pudieras traducir de manera literal del hebreo, sería: los necios mueren por falta de corazón. Y otra vez, el corazón está ligado con la lengua. Estos necios no tienen corazón porque no se dedicaron a protegerlo, no tienen mandamientos dentro de él, no tienen las virtudes de Dios porque no se dieron el tiempo para meditar en la palabra de Dios, para memorizarlos, para profundizar en ellos y sobre todo, cuando venía la tentación, cuidar que el mandamiento de Dios no fuera profanado, no fuera quitado de sus corazones, no fuera arrebatado por el enemigo de nuestras almas. Estos hombres que son necios mueren por no tener corazón,
por el hecho de que no, en algún momento no dijeron, yo en este momento decido obedecer a Dios y proteger los mandamientos que Él me dice, sujetarme a ellos y estar en paz con Él y dedicar mi vida a obedecerle. Y sé que mi carne no va a quererlo, sé que en algún momento yo voy a querer hacer otras cosas, pero voy a dedicarme, voy a empujar mi corazón como veíamos, voy a inclinar mi corazón a obligarlo a que se acerque a los mandamientos de Dios. Es triste porque estas personas necias mueren por no tener los mandamientos de Dios en su corazón. Por un lado, tú tienes que, si lo haces, que si guardas los mandamientos de Dios, puedes edificar, puedes dar vida hacia los demás, puedes ser de bendición para ellos. Pero aquellos que no tienen la palabra de Dios en su corazón, mueren. En cierta manera, no tienen corazón ni entendimiento. Vamos al versículo 31 por último. Dice, la boca del justo producirá sabiduría, mas la lengua perversa será cortada. Sé que parece muy obvio, pero dice, la boca del justo producirá sabiduría. Nuevamente quiero remarcar lo que te decía. Si realmente queremos ser justos, y no estoy hablando de guardar, de preservar nuestra salvación por obras, no estoy hablando de que tienes que estar todos los días viendo tu registro de cosas buenas y cosas malas para que te ganes el cielo. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que en nuestro corazón está el mandamiento de Dios. Al estar ahí vamos a poder producir sabiduría, vamos a poder hablar verdad, vamos a poder edificar a los demás. Sin embargo, la contraparte del versículo 31 dice, la lengua perversa será cortada. Y esta es una acción muy radical, es una acción muy fuerte. De hecho, en pocas ocasiones vemos acciones tan fuertes como estas. En algunos momentos podemos verlo en los evangelios. Por ejemplo, en Marcos 9:43 dice así, si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echados al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y su fuego nunca se apaga. Si tu ojo fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al fuego del infierno. Date cuenta aquí la consecuencia que Dios está diciendo. Aquel que su boca no produce sabiduría, que su lengua es perversa, esta lengua va a ser cortada, va a ser un acto radical y tajante. Y ojo, a mí lo que más me llama la atención de aquí es que habla, lo que yo te decía, la lengua está conectada con la boca. Lo que tu lengua produce es consecuencia de lo que hay en tu corazón. Si nuestra lengua llega a ser cortada, no es por el mero hecho de hablar cosas perversas. Esa es una consecuencia, es una señal. Pero realmente lo que está mal es nuestro corazón. Realmente lo que está incorrecto y donde tenemos que hacer mucho énfasis es en lo que está en nuestro corazón. Porque si esta lengua es perversa, si esta lengua está hablando cosas incorrectas, es porque está tomando del mal tesoro de nuestro corazón. Y eso es algo que a nosotros nos tiene que llamar mucho la atención. Eso es algo que a nosotros nos tiene que impactar y nosotros tenemos que decir, híjole, si yo estoy hablando mal, si estoy pensando mal, si estoy actuando mal, no es obra de la casualidad, es porque en mi corazón hay maldad y es porque yo he estado empeñándome en no guardar la palabra de Dios aquí, en no poner los mandamientos de Dios en mi corazón y obedecerlos. El decir que la lengua perversa será cortada es equivalente a poder decir que en alguna manera el corazón va a ser cortado. Es equivalente a decir en cierta manera que el fruto del corazón impío va a ser retirado. Y ojo, algo es muy importante poder ver aquí una pequeña excepción. Cuando tú cortas un miembro, este muere. Cuando tú cortas un miembro, este ya no está unido al cuerpo, y al no estar unido al cuerpo,
deja de ser, ya no tiene funcionamiento. ¿Qué pasaría si a ti y a mí nos cortaran la lengua? Fuera de que no podamos tener comunicación, ¿qué nos pasaría? Dejaríamos de ser nosotros. Sin embargo, Dios pone esto como consecuencia de no poner sus mandamientos y sus proverbios dentro de nuestro corazón. Yo sé que Dios es misericordioso, pero ¿qué pasaría si literal en este momento Dios bajara y dijera, a ver, todas las lenguas perversas, voy a cortarlas? ¿Cuántos nos quedaríamos sin lengua? ¿Cuántos quedaríamos mudos de por vida? Piénsalo para tus adentros, yo lo pienso para mí. ¿Te cortarían la puntita de la lengua o te cortarían toda? O tal vez tu lengua es como esa lengua del justo y se salvaría. Es muy importante, porque Dios no examinaría la lengua. Si Dios bajara y hiciera esto literal, Dios no bajaría y nos sacaría la lengua y vería si dice bueno o mal. No, Dios se bajaría al corazón y vería lo que está aquí. Y en base a eso cortaría o no la lengua. Entonces, yo quiero enfocar mucho esta predicación, esta pequeña enseñanza, a que debemos de ver lo que está en nuestro corazón. Debemos de tener mucho cuidado de cultivar cosas buenas en nuestro corazón. Nuestra lengua solamente habla lo que está en nuestro corazón, Lo que nosotros decimos es consecuencia de lo que está constantemente en nuestros pensamientos y en nuestro corazón. La lengua por sí no es que ella decida tomar mal. La lengua no tiene un cerebro. La lengua no está razonando y dice, voy a hablar lo bueno o voy a hablar lo malo. No, la lengua simplemente va, toma del corazón y lo hace manifiesto. Entonces, si nuestra lengua es perversa, es porque nuestro corazón está mal. Si nuestra lengua es buena, es porque nuestro corazón está bien y hay virtudes. Y eso es muy importante verlo. Es muy importante denotarlo. No tenemos que ir solamente al punto superficial, sino tenemos que ir a la raíz. Tenemos que ir hasta lo más profundo, hasta el corazón, y ver qué es lo que hay ahí. Y eso me recuerda mucho al salmista David. Recuerda cuando él estaba confesando sus pecados, cuando él estaba delante de Dios arrepintiéndose por lo que él hizo. Él dijo, Señor, examíname, oh Dios, y ve si hay maldad y perversión en mí. Creo que nosotros podemos hacer un poquito este ejercicio, como decía David en el Salmo 139, 23. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, y pruébame, y conoce mis pensamientos, y ve si en mí hay camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. Nosotros podemos hacer este ejercicio y decir, Señor, lo que está en mi mente, lo que está en mi lengua, lo que yo actúo es consecuencia de mi corazón. Y si ves que esos 3 parámetros no son agradables delante de Dios, lo más correcto es decirle como David, examíname, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad. Y lo último que dice David, y si es así, guíame por el camino eterno, guíame por la senda de rectitud, guíame por el camino que a ti te agrada. No dejes que yo continúe en esta vereda de muerte. Yo te invito y te insto en el amor del Señor a que nos examinemos, a que reflexionemos de nuestro interior y podamos ver qué hay en él. Que si podemos ver que nuestros labios están destilando vida, procuremos proteger ese huerto, ese corazón con este cerco de espinos para que eso siga siendo así. Pero si vemos que nuestra lengua está destilando muerte, está siendo perversa, está siendo necia, entonces no solamente digamos, voy a cambiar mi forma de hablar, voy a tratar de ser más prudente, voy a tratar de no decir tantas malas palabras o palabras ásperas, no, sino que digamos, mi boca está hablando mal porque mi corazón está mal y tengo que cambiarlo. Y recuerda que
Cuando lleguemos a esa conclusión, ni tú ni yo podemos cambiar nuestro corazón. Requerimos de la intervención de Dios y a través de su Espíritu Santo, que Él nos cambie y que nos transforme. Y si nosotros vemos que en este punto hemos salido un poco mal o reprobados, podemos decir como David: examíname. Eso es por lo cual David tenía un corazón conforme al de Dios. Porque cuando le era señalado su pecado, cuando David era acusado de alguna maldad, él no ponía excusas. La diferencia entre David y Saúl es que Saúl siempre le echaba la culpa a alguien. Cuando Saúl se equivocaba decía: es que el pueblo lo hizo, es que ellos me dijeron. Pero cuando David se equivocaba, ve la oración que él decía: Señor, contra ti y solo contra ti he pecado y hecho lo malo. Ten piedad de mí. David no decía: ten piedad del pueblo, porque él se desvió. David decía: ten piedad de mí, oh Dios, y no te acuerdes de mis pecados, borra mis rebeliones. David sabía reconocer. Y si nosotros somos humildes y sabemos reconocer que nuestra boca no está hablando la verdad, nuestra boca no está hablando la justicia, nuestra boca no está siendo prudente, es porque en nuestro corazón no está la palabra de Dios en abundancia, y tenemos que corregir eso. Recordando que, por supuesto, nosotros dependemos de Dios para poder hacer el cambio de las cosas. Si nosotros logramos pedirle a Dios con todo el corazón, diciéndole: Señor, tú conoces mis limitaciones, sabes que yo soy débil y que necesito de tu ayuda para poder cambiar esto, por supuesto que nuestro Dios nos va a auxiliar y nos va a apoyar. Él va a venir a nuestro socorro y va a ayudarnos a que nosotros podamos ser sabios realmente. Bueno, quiero mandarles un fuerte saludo y un abrazo. Espero esto sea de bendición para sus vidas, chicos. Que Dios les bendiga en gran manera y nos estamos viendo pronto. Reciban un fuerte abrazo virtual. Bendiciones.